Junta de Andalucía diciendo, como habléis mal, la próxima vez no vais a ir. Madre mía, está todo internet lleno de vídeos de la Comic Con. Evidentemente hay ciertas cosas que han estado claramente mal, pero hay muchas otras que en mi opinión han estado muy bien. Y en este vídeo te vamos a decir lo mejor y lo peor de la Comic Con de Málaga. Poniéndose en contexto, se ha celebrado en Málaga, España, por primera vez la San Diego Comic Con. Han ido artistas internacionales como Arnold Schwarzenegger. Por cierto, decían que no se podía grabar, pero nosotros grabamos este pedazo de clip. Hasta la vista, baby. Jessie de Breaking Bad, Nancy de Stranger Things. Fue la dobladora de voz de Ahsoka en Star Wars Clone Wars. Y aparte de Schwarzenegger, lo que más me llamaba a mí la atención fue que fue todo el cast de The Walking Dead más el cast de España. También estuvo el Fanning, que si lo digo a saber le llevo esto para que me lo firme. Ya lo tengo firmado por Norman. Lo enseño siempre, pero bueno. En mi opinión, lo mejor era los stands de las marcas. Estaba lleno de stands de marcas, había stands de PlayStation, de Sylvanian. Allí triunfamos bastante, la verdad. También iban a presentar pelis nuevas en Disney, tanto en una zona de Predator, Toy Story y Tron Ares, que por cierto fue el mismísimo Jared Leto. Luego, no sabría decir si que haya ido gente para que te firme y que te hagas fotos con ellos por 90 pavos es algo bueno o malo. Supongo que es bueno, porque si hubiera ido alguien que a mí me hubiera gustado muchísimo, pues habría pagado ese dinero. Porque si hubiera ido una persona por la que tú hubieras pagado 90 pavos, solo una persona del mundo. La que yo quiera. Sí, solo una. Hideo Kojima. Aunque bueno, date con un canto a los dientes que conocimos al mismísimo John Romero. El caso es que te firmaba lo que quisieras. Nos firmó estas pegatinas súper chulis y 2 láminas, aparte de estar hablando un ratito con él y hacernos un súper vídeo. Pero bueno, que si no tenías mucho dinero, por 3 euros te compras una pegatina y te la firmas. Y aquí pone mi nombre y todo. Luego otra cosa buena que para mí ha tenido la San Diego Comic Con han sido los paneles. Porque estaba lleno de artistas invitados. Nosotros fuimos a muy pocos paneles, pero entre uno de ellos, que fue el de Arnold Schwarzenegger, apareció Antonio Banderas. Vamos a ver a Schwarzenegger. Estamos aquí esperando que vamos a ver a Schwarzenegger. ¿Qué opinas de ver a Schwarzenegger? Pues yo creo que va a ser una leyenda. tocho. Yo lo amo. Estamos aquí esperando. Había... Tony Banderas has been someone that I idolized for decades. Extraordinary actor, extraordinary friend, and we even did a movie together, Expendables. La verdad que estuvo muy guay el ambiente de cuando aparecía un famoso, la gente se ponía a chillar, era muy guay. No me quiero imaginar otro año cuando ya decidan venir más artistas y más, la que se puede llegar a liar, imagínate, en una presentación de una nueva película de Star Wars. Otro punto positivo, en mi opinión, que realmente no tiene mucho que ver con la Comic Con, pero yo creo que la localización en la que lo hicieron a mí me parece que es muy bien. Málaga es una ciudad que me parece que absorbió toda la gente que venía para ver a la Comic Con, y nosotros que fuimos en coche, por ejemplo, realmente no llegamos muy pronto y pudimos aparcar bien. Sí, pero que sí que es verdad que yo creo que lo tendrían que hacer para el próximo año, porque la San Diego Comic Con ha firmado por 3 años en Málaga. Lo deberían de hacer en otro sitio más grande, ya que ten en cuenta que una de las cosas negativas de esta edición ha sido las colas kilométricas. Las colas salían fuera a la carretera. Y por cierto, grabamos este clip dentro para que vierais el semejante tamaño de las colas. A estas horas esta es la cola para entrar al Hall M, que está petadísimo. Hemos terminado ahora de ver la masterclass que ha dado Arnold Schwarzenegger. A mí particularmente me ha encantado. Ha estado como 1 hora y cuarto más o menos, y le ha presentado a Antonio Banderas, que ese momento ha sido súper chulo, y ya el resto de la entrevista se la ha hecho Alex de la Iglesia. Todo esto para entrar al Hall M. Ahí en el reflejo se ve, hay colas y colas. Por lo menos el segundo día pusieron vallas para redirigir la cola porque la gente se colaba, y eso está hasta arriba. Este clip fue después de Schwarzenegger, o sea, a lo mejor a la 1 de la tarde. Y esto será gente que a lo mejor ha llegado a las 9 de la mañana. Sí. Pero bueno, esto ya hemos entrado en lo malo, ¿no? Bueno, lo malo de la Comic Con... No, porque yo quiero decir que para mí ¡Toma! Por hablar de lo malo, Antes de ir a lo malo, que él lo está deseando, yo voy a hablar que a mí una de las cosas que más me ha encantado y me ha hecho súper feliz ha sido ver todos los cosplay de la gente. Hemos grabado varios que os iremos dejando por aquí, porque el arte que tiene la gente... De verdad que yo no sería capaz de hacerme un cosplay así. Mira, voy a decir que mi cosplay favorito ha sido este. Podría medir como 3 metros sin exagerar, iba con unos zancos. O sea, miradlo, es impresionante. Y luego esta chica tan guapa que iba de Padme. Impresionante, la verdad que es que parecía sacado de un cuento. Ahora vamos con lo peor de la Comic Con. Para mí, lo peor, que no he encontrado nada de The Last of Us. O sea, estoy indignada. No he encontrado nada de The Last of Us. ¿Cómo puede ser que en una Comic Con solo he visto una lámina así de un Creeker de The Last of Us? Sí que es cierto que nosotros tenemos gustos un poco raros. Bueno, realmente no son tan realmente raros. no. Realmente pero no. solo habían cosas de Star Dragon Wars, Ball,
Y de Star Wars. Y de El Señor de los Anillos y de Kimetsu no Yaiba. Solo habían cosas de esas. Y de One Piece, porque el tío de One Piece Exacto. también fue Exacto. y solo hay cosas de eso. O sea, lo demás. 5 cosas. Sí. ¿Querías algo de One Piece? Tenías el mismo Funko 70 veces. Y el llavero y la camiseta, todo. Yo soy muy friki de Hideo Kojima. Solo vi una cosa de Metal Gear y una camiseta de Death Stranding. Lo demás, como si no existiera. Me tuvo preguntando por todos los puestos si había cosas de Death Stranding, porque este señor de aquí es un fanático y solo encontramos esto el último día enfrente del stand de los Sylvanian. O sea, un juego que ha salido en junio. ¿Cómo puede ser? Me gustaría un poquito para el año que viene, ya que nosotros pensamos ir el año que viene. Yo quiero ir el año que viene y quiero encontrar cosas de The Last of Us y que este señor encuentre cosas del Death Stranding. Si traéis a famosos como los de Breaking Bad, Luke Evans, Arnold Schwarzenegger, la tía esta de Brienne de Tar en Juego de Tronos que ahora sale en juego en Wednesday, no me acuerdo quién más fue, por favor traer merchandising para que la gente pueda comprarlo y llevarlo a las firmas, ya que estás pagando 90 pavos. Por favor, el año que viene un recinto más grande. Es normal que en la primera edición se puedan cometer errores, pero esperamos que las 150 millones de hojas de reclamaciones que ha puesto la gente sirvan para que el año que Sí, viene... aparte que las pongan de verdad. Sí, sí, claro, o sea, porque luego eso hay que llevarlo a un montón de sitios, entonces no sirve solo ponerlo ahí y subir la foto en Instagram rollo. Claro. Comic Con, devuélveme los 50 pavos. Sí. Yo la verdad que me lo pasé muy bien, estoy muy agradecida de poder ir, vi a la gente disfrutando, niños, mayores de todas las edades, con los cosplays. A mí me encantó porque este tipo de eventos no se hacen nunca en España, fuera de una Japan Weekend o una Game Weekend o algo así, muy cerrado y muy repetitivo porque siempre es lo mismo, siempre viene la misma gente. Entonces yo pienso que también hay que estar un poco agradecidos con que este tipo de gente y este tipo de eventos se hagan en España, ya que dejan muchísimo dinero en nuestro país. Y que todos los errores que se han cometido y todas las cosas buenas sirvan tanto para que se mejore el año que viene, que se aprenda de los errores. Top 1 de cosas buenas, yo me llevo, creo que fue lo de Schwarzenegger. Lo de Schwarzenegger fue una masterclass súper chula que hicieron un vídeo introductorio de toda su carrera con sus mejores momentos. Eso a mí la verdad que me hizo... Y como top de cosas malas, las colas. Esta ha sido nuestra experiencia en la Comic Con, estamos muy agradecidos, muy felices de poder ir y esperamos volver a ir los 2 años que quedan y por muchos más. Así que dadle like a esta señorita que tiene un canal muy bonito y ya sabéis que sube vídeos como este y bueno, se le ocurra muchísimo. Así que seguidla. Que no se note que es mi novio que le estoy pagando. Bueno, ahora me tienes que dar todos tus Sylvanias como pago. No. Tenéis en mis redes sociales un unboxing y todo lo que hemos comprado, tanto los dos como todo lo que he comprado en la casa de los Sylvanians, que es que no os podéis imaginar lo bonito que es todo. Y estad atentos porque esto de Crepúsculo ha salido también hace nada y me lo ha regalado él y también lo tenéis por vídeos cortos. Así que bueno chicos, esto ha sido todo, chao.